Vamos a dar inicio a un familiar en este día. Hermanos, sabemos que no es habitual tener cultos los sábados, ¿verdad? Y no por ser sábado es de menos importancia que un culto el domingo, sino al contrario, y más aún tratándose de la familia de Dios, que estamos presentes para brindarle servicio a nuestro Dios. Así que con un corazón dispuestos, hermanos, vamos a disponer de ellos. Centrémonos en la alabanza, en la oración. Tenemos en la mira a nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, esta iglesia presente se regocija una vez más en reunión, comunión los unos con los otros. Hermanos, sean todos y brindemos la honra y la gloria a nuestro Dios, Señor Cristo, y lo vamos a hacer haciendo una oración de ofrecimiento. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a elevar a Dios una oración. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta tarde, porque has dispuesto, Señor, de esta maravillosa congregación, nuestra reunión. Te agradecemos, Padre, porque has preparado también este día en el cual podamos disponer, Señor, de un servicio en entrega a ti. Te pedimos, Padre, que en nuestro corazón, Señor, como instrumentos para adorarte, para cantarte salmos a tu nombre, para reconocer, Señor, que tú eres el que nos gobierna. Te damos gracias infinitas por los asistentes del día de hoy y te ofrecemos este devocional, Señor Jesucristo, en tu dulce nombre. Gracias. Amén. Hermanos, entonemos la alabanza, gracia más grande.
Asimismo, hermanos, cantemos la alabanza, Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos. Jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza en su amor confiamos, no descanso en él. Estemos en contacto con Dios.
a través de su palabra. Vamos a leer una porción del pasaje bíblico en Salmos 127. Vamos a leerlo de manera alternada y nos unimos todos en el versículo número 5. Salmo 127, la palabra de Dios dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová da la ciudad, en vano vela la guardia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Matías Ekbakam. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu palabra siempre fiel, que para nuestros corazones, Señor, viene a ser alimento refrescante. Sobre todo, Señor, cuando hacemos conciencia de que vivimos en un mundo caído y necesitado de orientación, y sobre todo, Señor, necesitado de dirección para una vida agradable delante de ti, Señor. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo sea quien ilumine nuestros corazones y quien también hable a ellos, para que podamos ser, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de ella. Que la palabra que hoy sea sembrada en nuestro corazón eche raíz y dé fruto a su debido tiempo, Señor, en arrepentimiento. A ti sea la gloria por todo esto, por Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Salmo 127, que acabamos de leer, esos 5 versículos simples y sencillos, como los acabamos de leer, tienen una gran enseñanza fundamental para cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de la familia, tenemos que entender y subrayar de manera clara y precisa que la familia es un legado. La familia es un legado dado Dios a cada uno de nosotros como padres responsables de ellos, cada uno, por supuesto, en el desempeño de su rol particular. Pero finalmente es un legado. ¿Qué es un legado para nosotros? ¿Qué podemos nosotros entender por un legado? Es decir, una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad puesta por Dios en nuestras manos y en nuestros corazones, para que nosotros podamos no solo cuidar de ella, sino preservarla, transmitirla a las siguientes generaciones. Y este Salmo 127 lo describe ampliamente, lo veremos en breve. Pero cuando hablamos de legados es también importante aterrizar un poquito y ver cuál es la situación actual. ¿Cuál es nuestra condición inmediata como hombres caídos en este mundo? Y este Salmo 127, a lo largo de todo lo que acabamos de leer, nos muestra que la condición del hombre, la mujer, de cada uno de nosotros, en este contexto en el que Dios entrega, obsequia este legado para ser preservado, para ser cuidado, para ser guardado y ser transmitido, tiene un gran enemigo. ¿Cuál es este enemigo que tiene el legado de la familia que ha sido encomendada a la humanidad? La respuesta es la autosuficiencia humana. ¿Sí? Que nosotros como seres humanos caídos nos creemos autosuficientes para poder establecer no una familia, hasta 2 o hasta 3. Eso lo vemos hoy en día en el contexto de nuestras familias, ¿sí? Podemos darnos cuenta que hoy en día hay familias, hay varones que no solamente tienen una familia, sino que establecen 2, establecen 3 familias. ¿En base a qué? A su autosuficiencia, en creer que pueden con lo que sea. Y esto no hablamos solamente de hombres incrédulos, sino también de creyentes.
¿Sí? Estamos hablando de cristianos, ¿sí? Pero con un corazón lejos de Dios, desconectado de Dios y centrados en sí mismos. La Real Academia, para definir precisamente, la Real Academia Española, para definir la autosuficiencia, dice que es el estado o condición de quien se basta a sí mismo. Así es como define la Real Academia el concepto de autosuficiencia humana. ¿Sí? Como ese estado o condición de quien se basta a sí mismo. Y diríamos nosotros que este es el gran pecado de la humanidad hoy en día. Porque cuando hablamos de autosuficiencia, hablamos de cimientos sobre los cuales descansa esta característica humana que la gran mayoría de nosotros reflejamos. De alguna forma lo reflejamos. ¿Cuáles son los cimientos de la autosuficiencia? El egoísmo, el orgullo, el humanismo. Y estos a su vez dan a luz la autonomía, la independencia y finalmente la vanagloria. Un hombre autosuficiente, una mujer autosuficiente, es un hombre o una mujer egoísta, orgulloso y centrado en sí mismo. Es humanista 100%. Y hoy en día esto está no solo de moda, sino que es casi obligatorio que hoy tenemos que pensar así. Hoy tenemos un gobierno que se autodenomina humanista. Tenemos escuelas en donde libros humanistas están reinando y están transmitiéndole a las generaciones una filosofía distorsionada y no bíblica. ¿Sí? Y en consecuencia de esto estamos formando generaciones, niños, jóvenes, hombres y mujeres, padres de familia, futuros, centrados en su autonomía, independientes y con una vanagloria hasta los cielos. Así que este es el contexto, la condición humana sobre la cual descansa, a la cual le ha sido entregada el legado de la familia. Imagínese usted esto. Es por eso entonces que el salmista, en este Salmo 27, versículos del 1 al 5, justamente cuando describe en estos 5 versículos, el mensaje es claro de lo que nos está diciendo. Es un llamado a arrepentirnos de la autosuficiencia humana, volviendo a la dependencia divina. Es una exhortación, es un llamado a la atención a nosotros hombres y mujeres que nos ha sido encomendada el legado de la familia, a arrepentirnos. Cuando Jesús comenzó su ministerio en este mundo, ¿con qué proclamación comenzó su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Jesús, esta cosmovisión del reino de Dios, esta cosmovisión la tomó precisamente de lo que la Escritura enseña a lo largo de toda ella. En aquel entonces, en tiempos de Jesús, todavía no teníamos los 66 libros, pero sí se tenía la ley de Moisés, todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y Jesús, tomándose en esto, Él comienza su ministerio llamando al arrepentimiento, porque toda la ley, todos los profetas, todo lo que los que habían predicado hasta ese momento, habían predicado y habían ido llamando a un arrepentimiento de la autosuficiencia, que es la condición humana que nos han heredado distorsionada de la Escritura de Dios, para que nos volvamos a la dependencia divina. ¿Cómo podemos entonces nosotros, según ese Salmo 127, cómo podemos nosotros arrepentirnos entonces de esta autosuficiencia humana para volvernos a la dependencia divina? El Salmo nos da al menos 2 maneras, nos muestra 2 maneras de poder hacerlo. La primera de ellas la encontramos justamente en los versículos 1 y 2 del Salmo 127, y es haciendo de Dios nuestro descanso. Esa es la primera manera por la cual, la primera manera en la que nosotros podemos arrepentirnos no es de la autosuficiencia divina para volvernos a la dependencia divina, haciendo de Dios nuestro descanso. Vean cómo lo describe los versos
1 y 2 del Salmo 127 cuando dice, si el Señor no construye la casa, así comienza diciendo, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y de nuevo, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Acto seguido a estas dos afirmaciones repetitivas donde dice si el Señor, viene un énfasis en el versículo 2 diciendo es inútil. ¿Por qué creen ustedes que matiza esto el salmista? Después de afirmar si el Señor no construye la casa, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Y enfatiza, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana, temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. Y ahora viene la razón por la cual enfatiza esto. En la última frase del versículo 2, porque Dios da descanso a sus amados. Lo que está diciendo el salmista entonces aquí es que si nosotros no nos apartamos de nuestra dependencia en nosotros mismos y nos regresamos al diseño original dado por Dios, de que todo depende de Él, de que Él ha puesto las bases, los cimientos, nos ha dado mandamientos, nos ha dado estatutos. El día de mañana profundizaremos un poquito más con la nueva serie que comenzamos de predicaciones para este mes de junio. Pero si no, el salmista está diciendo, si no regresamos a entender que la familia sin Dios no es familia, no tiene futuro, y una familia sin Dios está destinada al fracaso, entonces dice el salmista, es inútil que te esfuerces tanto. Es inútil que te pongas a trabajar y trabajar pensando, como algunos dicen hoy en día, ¿no? Yo me parto el lomo trabajando y trabajando para que no le falte nada a mi familia. Muchos varones así hoy abrazamos las filosofías y decimos, no es que yo me la paso trabajando para que no me falte, hasta horas extras. Y si es posible trabajo hasta el domingo y no descanso nada para que no le falte nada a mi familia. Bueno, dice el salmista, es inútil que hagas todo esto, que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios da descanso a sus amados. O sea, que el descanso que tú necesitas como padre y que necesita tu familia, lo que más urge que tus hijos conozcan, que tu esposa conozcan, para ti varón necesitas entender esto, es a Dios. Conocer a Dios, descansar en Dios, que entiendan que no es el dinero, que no son los bienes, no son las propiedades, no es la riqueza, no es todo esto lo importante. Porque los bienes, las riquezas caducan, perecen. De nada sirve que tengas tantas propiedades, que te la pases trabajando día y noche para que amontones riquezas y tengas todo lo que tú crees, o le des a tus hijos vestido, tecnología, calzado, casa, coches, lo que tú quieras, pero que no conozcan a Dios y que teniendo todo eso pierdan su alma, no sirve de nada. Eso es lo que dice el Señor. Tu deber principal como receptor del legado de la familia, papá, mamá, tu deber principal debe ser guiar a tus hijos para que conozcan al Señor. Porque si el Señor no es el cimiento sólido, si el conocimiento bíblico, si los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor no son las bases sobre el cual descansa el corazón, la esperanza de tus hijos, sobre el cual descansa la intención del corazón de tus hijos, es una pérdida de tiempo que tú construyas sobre otro cimiento falso. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias, dice el texto, no sirve para nada. Y la razón está al final,
porque Dios da descanso a sus amados. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, mucho tiempo después de lo que dijera el salmista en el Salmo 127, recalca el apóstol Pablo muchos siglos más adelante, dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? No dice en los padres, en el esfuerzo de los padres o de las madres, sino que dice en Cristo Jesús. Entonces, tú como padre, tu esposa, tus hijos deben hallar en el Señor su paz, su descanso. Lo demás no es que no sea importante, lo material y el éxito humano y todas estas cosas no es que no sean importantes, pero debemos enseñar a nuestros hijos a ser mayordomos, sabios y responsables de todas esas cosas demás. A que no prioricen, a que no antepongan estas cosas antes que la búsqueda del conocimiento de Dios, antes que su salvación, antes que su arrepentimiento, que prioricen, como que cuando piensen en una carrera, que cuando piensen en una familia, que cuando piensen en un futuro para ellos, que solamente lo puedan visualizar estando Dios y después lo demás. Honrar a Dios al buscar una pareja, honrar a Dios al pensar en una carrera, honrar a Dios, que sus ojos, su visión estén puestos en lo que también dijera el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, haciendo de Dios nuestro descanso, es como debemos y podemos nosotros arrepentirnos, guiar a nuestros hijos a hallar en el Señor el descanso, el reposo. Creo que hace unas semanas en la escuela dominical abordaron ese tema del reposo, del descanso. Y hoy en día, como religión, nos pasamos ahí discutiendo que si es el sábado, que si es el domingo, que si es un día, que si es esto. Pero la Biblia es clara en resumir que el descanso no es ni un día, no es ni una hora, no es ningún evento, sino que es una persona, es Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el día de reposo, yo soy el descanso. Y eso debe quedar claro para todos los padres, que el descanso es el Señor. Y por eso entonces nosotros debemos hallar en Él nuestro reposo, nuestro descanso, a nuestras preocupaciones, a todo aquello que nos separa de Dios. Debemos ponerlo en sus manos y descansar en Él, y guiar a nuestros hijos a que conozcan a Dios y puedan descansar en Él. Esto es lo que el salmista nos dice en primer lugar. En segundo lugar, nos muestra también en los versículos siguientes, 3 al 5, una segunda manera de arrepentirnos de la centralidad humana, de la autosuficiencia humana, para volvernos a la dependencia divina, y es haciendo de Dios nuestro deleite. No solamente haciendo de Dios nuestro descanso, nuestra paz, nuestra tranquilidad, el buscar establecer una relación con Dios, sino en segundo lugar, hacer Dios nuestro deleite. Vean cómo lo dicen los versos 3 al 5. Dice el texto: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. De nuevo el énfasis, o sea, la repetición. Versículo 4: los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Luego enfatiza, versículo 5: feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. La razón, frase final del versículo 5: no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. El salmista en esta segunda parte nos dice entonces que nos arrepentimos de la autosuficiencia humana para volvernos a la dependencia divina cuando nosotros empezamos a disfrutar los mandamientos dados por Dios respecto a la familia, y entendemos entonces que cada elemento de la familia son bendición de Dios, que tiene como objetivo alegrarnos la vida, y que nosotros entonces podamos, con esas bendiciones de Dios, ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Por eso dice los hijos. Habla de los hijos en el contexto familiar. Y yo sé
que muchas veces nosotros cuando leemos esto decimos, bueno, entonces esto aplica para los que tienen hijos, para los que no tenemos hijos, nos hacemos a un lado. Y podemos decir, les hablan papás con hijos. Pero no, aquí no solamente está hablando de hijos biológicos. Dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Recuerden que los salmos, hermanos, tienen la característica de ser poesía. Así que no literalmente está hablando de hijos, ni de nacimiento biológico, físico de los hijos. Aquí está hablando más bien, en este salmo, está haciendo una comparación, una ilustración importante de que nosotros podamos entender entonces que las bendiciones de Dios son regalos, son recompensas, tienen un propósito claro y definido por Dios en nuestras vidas. Y que nosotros entonces debemos procurar recibirlos como tal y administrarlos como tal. Cuando habla de hijos aquí se refiere a descendencia, a las personas que caminan detrás de nosotros y que van a recibir el legado familiar que nosotros dejaremos. Aquellos que están siguiendo nuestros pasos o para quienes estamos siendo ejemplos. Obviamente que en el primer contexto es para los que tenemos hijos biológicos, por supuesto que el claro llamado es para nosotros. Es un llamado de atención para nosotros y decirnos, tú que tienes hijos biológicos, debes ser un ejemplo bíblico, claro, para tus hijos. Los hijos son un regalo del Señor. Tú que eres padre de hijos biológicos, sí, en primer lugar, ten esto en cuenta, que los hijos que Dios te ha dado son un regalo, son una recompensa de su parte. Y que cuando a ti te han nacido hijos, son como flechas en manos de un guerrero. La imagen aquí de un guerrero nos define a nosotros como cristianos, ¿sí? Son como flechas en manos de un guerrero, ¿sí? El guerrero tiene como objetivo cumplir con una función, defender, pelear, poner en alto, honrar a quien está defendiendo. Y por eso entonces, en cierta manera aquí, dice que los hijos, en este caso, los que te siguen, aquellos que están siguiendo tus pisadas, observándote, las generaciones que vienen detrás de ti, son bendiciones que Dios ha puesto en tu camino. Si son tus hijos, gloria a Dios. Si no tienes hijos biológicos, los niños que observan en la iglesia, los jóvenes que observan tu vida, sobrinos, tus nietos, etcétera, etcétera. El panorama es amplio en el contexto bíblico. Hijos biológicos, pero también hijos espirituales, ¿sí? Hijos que Dios pone en nuestro camino y que nos están haciendo. En ese sentido, entonces, por eso en el versículo 5 enfatiza el que tiene su aljaba llena de ellos. El hombre guerrero, el hombre cristiano. Aquí está hablando del creyente, porque el guerrero es aquel que tiene clara su visión, su cosmovisión trazada de cuál es su tarea en este mundo. Y los cristianos somos los únicos, o debemos ser, o en cierto sentido, somos los que por naturaleza tenemos claro cuál es el objetivo de nuestra vida. Pelear en este mundo espiritual contra huestes espirituales, así lo escribe el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra huestes espirituales en regiones celestes. Es decir, Dios nos ha llamado a ir en contra de la cultura, en contra de la corriente del mundo actual en donde nosotros estamos transitando. Y por esa razón entonces necesitamos ver que Dios nos da una bendición. El hecho de darnos vida, Dios nos pone para que seamos de bendición para los demás. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba de hijos lógicos, espirituales y de todo tipo. Bendito es el hombre que tiene seguidores que caminan en la senda del Señor. En pocas palabras, qué feliz es el hombre que es consciente
de que está usando como instrumento para guiar a otros, que están formando generaciones, que no está pensando egoístamente, que no está viviendo su vida pensando solo en el momento o en sí mismo, sino que pronuncia, cada acción que realiza, cada servicio que presta, lo hace pensando en el ejemplo que está dejando, en las generaciones que lo están observando, en el testimonio que está sembrando, en la generación que está viniendo detrás de él. Ese hombre es feliz. ¿Por qué? La respuesta final está ahí en la frase última. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Un padre, una madre, un cristiano, un hombre y una mujer que puede no ser madre, que puede no ser padre, que puede incluso permanecer soltero toda su vida, pero que es consciente de su llamado a la paternidad o a la maternidad, aún sin tener hijos. Recordemos esto, la paternidad y la maternidad no necesariamente define un hombre que tiene hijos biológicos. La paternidad y la maternidad es un hombre consciente del diseño que Dios le ha dado. Es una mujer consciente de que tiene todo lo necesario. Dios la ha equipado a ella, a él como varón, para poder ser padre, ya sea de hijos biológicos si los tiene, o de hijos espirituales si no los tiene, pero que asume su rol con responsabilidad y piensa en los que vienen atrás y da un buen ejemplo y deja una simiente y deja un testimonio vivo de Dios, deleitándose del Señor de tal manera que los niños que lo conozcan cuando Él ya no esté en este mundo, algún día digan: me gustaría ser como el hermano tal que ya no estuvo aquí. Que aun cuando ya no estés aquí se hable del testimonio que tú dejaste. ¿Sí? Ese es el legado. No pasará vergüenza. Pero qué triste es cuando aún ya no estamos en este mundo y te recuerdan, pero no por lo bueno que hiciste. ¿Sí? Sino que te recuerdan por el mal testimonio que dejaste. Eso es pasar vergüenza, que dice el salmista. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Es decir, cuando tengas que rendir cuentas. Porque esa es la parte que olvidamos muchas veces. Que de todo lo que hacemos en este mundo, de todo lo que sembramos, lo cosecharemos. Y tarde o temprano rendiremos cuentas ante el Señor. Y es ante el Señor donde muchas veces pasaremos vergüenza, cuando no vivimos una vida responsable y consciente en este mundo. Así que, hermanos, la familia cristiana es un legado. Terminemos con eso, dejando claro, el legado familiar otorgado por Dios a papá y a mamá es de gran valor y es de enorme responsabilidad. Este servicio que estamos celebrando el día de hoy es para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, otorgándonos un legado como papás, como mamás, de honrar a nuestro Dios a través de la familia. Es entender que la familia nos ha sido delegada por Dios a hombres y mujeres, cada uno en su rol, pero con la conciencia de que tenemos lo necesario para poder cumplir con esta función. Por tanto, para poder asumirlo y cumplirlo con humildad, se requiere arrepentimiento de nuestra condición caída con la que venimos a este mundo, con el fin de que haya en nosotros una renovación de entendimiento, una convicción de fe y una obediencia a la palabra, para la acción temerosa y disciplinada que se nos ha delegado como creyentes. Así que la familia cristiana, mis amados hermanos, es un legado dado por nuestro Dios a cada uno de nosotros. Y jóvenes y niños, ustedes son la próxima generación que heredarán este legado en esta iglesia, ya sea a través de sus padres, ya sea a través de sus abuelos, o ya sea a través de hermanos en la fe, que posiblemente cumplan una función de paternidad o maternidad en sus vidas. Así que estén dispuestos, jóvenes y niños, a aprender. Sean siempre ustedes abiertos al aprendizaje, a conocer a Dios, pero también a arrepentirse de su autosuficiencia humana y volverse a su dependencia divina. Porque el éxito de la familia cristiana no radica en nosotros mismos, radica en el Señor. Porque si el Señor no construye la casa, en vano trabajan
los que la edifican. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, y vamos a continuar. El himno 560 habla del honor a las madres y nos dice en Proverbios 31:30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Nos habla acerca de la mujer virtuosa. El himno 562 nos habla de honor a los padres, y en Hebreos 12:9 nos dice, tuvimos a nuestros padres terrenales y los venerábamos. Así que, hermanos, vamos a entonar dos himnos más, el 560 y el 562. Ante tu
Así de pie, hermanos, tengamos la oración y la oración de gratitud por la familia y al mismo tiempo la oración final para concluir con este tiempo emocional. Oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Padre, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, porque la familia es un legado que tú nos has dejado. Hoy los padres, las madres que hoy están aquí, los varones y mujeres en general que estamos aquí, Señor, celebramos tu nombre, te damos a ti la gloria, porque reconocemos, Señor, que nos creaste con lo que se necesita para poder cumplir con la tarea, Señor, de guiar hijos hacia ti, sean biológicos o sean espirituales. Nos has dado lo necesario, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada bendición, a aprovechar, Señor, cada oportunidad que tú nos das para poder cumplir con esta tarea. Padre, gracias, porque hoy nos recuerdas que nuestra autosuficiencia humana muchas veces nos impide poder, Señor, cumplir correctamente con esta tarea. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de esta condición espiritual distorsionada y a volvernos, Señor, a depender de ti, Padre Santo, haciendo de ti nuestro descanso y nuestro deleite, oh Dios. Entender, Señor, que debemos ser mayordomos del tiempo que tú nos das. Trabajar 6 días, como dice tu palabra, y descansar, Señor, dejar un tiempo y un día para ti, Señor. Que ese descanso verdaderamente muestre tu señorío sobre nuestras vidas y podamos también, Señor, entender, Padre Santo, que debemos no solamente heredar bienes materiales, sino también, Señor, dejar a aquellas generaciones que nos siguen, a las generaciones futuras, el legado, Señor, del amor, del servicio a ti. Ayúdanos, Padre, a poder enseñar a aquellos que nos observan, a aquellos que caminan detrás de nosotros, la importancia, Señor, de una relación personal contigo que debemos cultivar hoy en día, los hombres, las mujeres de esta generación, de estos años que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a mostrarles a esas generaciones, Señor, que es prioridad urgente el cultivar una relación personal contigo, el separar un tiempo para ti, el ser verdaderos adoradores tuyos, Señor, el poder disfrutar, Señor, del descanso temporal que tú nos pides tener en este mundo como preparación del reposo o el descanso eterno que tendremos contigo, Señor. Que esta vida pueda ser, Padre Santo, justamente, Señor, un entrenamiento, una preparación para la vida verdadera que ha de venir. Y a poder hallar ahí, Señor, el gozo y la felicidad verdadera, Señor, de poder administrar las bendiciones que nos has dado. De poder ver, Señor, que tenemos una misión para con los niños, niñas, jóvenes, señoritas de esta generación, que pueden ser desde nuestros hijos, sobrinos, primos, nietos y todos aquellos hermanitos de la fe, de la iglesia. Entender, Señor, que tú los has puesto en nuestras vidas y en nuestra iglesia para que podamos ser nosotros, Señor, los que les dejemos el legado del servicio en la iglesia. Estos hombres y mujeres que hoy se están formando en la iglesia, desde los bebés más pequeños hasta los jóvenes que hoy están pensando en conformar una familia, Padre Santo, puedan recibir de la generación que hoy son padres, de los matrimonios que hoy están aquí, dejas ya conformadas que conforman nuestra iglesia, que puedan recibir, Señor, el ejemplo, el testimonio correcto, que los pueda guiar, Señor, a anhelar el matrimonio, a anhelar, Señor, la familia, que los pueda llevar, Señor, a buscar verdaderamente disfrutar de estas instituciones buenas, correctas que tú creaste y que tú mandaste que sigamos, Señor, preservando. Ayúdanos a ser promotores de tu reino en medio de tu iglesia, Señor. La familia cristiana que hoy está representada aquí, Señor, es aquella que se arrepiente de su autosuficiencia y se vuelve a su dependencia de ti. A ti sea la gloria, Señor, por la misión que nos has dado en este día de celebrar tu nombre y darte la gloria por el legado que nos has dado a hombres y mujeres de asumir este rol y esta tarea. A ti sea la gloria por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, hemos concluido. Vamos a
pasar al anexo de nuestra iglesia de este lado. La salida será de este lado, en esta puerta de aquí, para que no demos tanta vuelta aquí. Salgamos con calma.